Buenos días a todos. Les damos la bienvenida en nombre de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario. Como siempre, la asociación presente divulgando el derecho tributario. Hoy estamos en un nuevo ciclo de los viernes de la BDT. Nuestra idea y propósito de este ciclo es invitar a profesores miembros de otros institutos latinoamericanos de derecho tributario para que nos expongan algún tema de interés. Hoy tenemos como invitado un reconocido tributarista de Argentina, el profesor Cristian Vilardi, quien nos expondrá sobre la fiscalidad en el deporte y la interrelación del derecho tributario y el derecho deportivo en tres ejes, ¿no? El club, el deportista y una breve referencia al derecho de imagen, ¿no? Que involucra a dos sujetos. El profesor Vilardi es profesor interino de Derecho Tributario de la Universidad de Buenos Aires, en Argentina, y de posgrado en diversos países de Latinoamérica y de Italia. Es doctor en Derecho en la Universidad de Estudios de Palermo, la UNIPA, Palermo, Italia, docente en esas universidades de Derecho Tributario y Deportivo. Es miembro activo de la Asociación Argentina de Estudios Fiscales, secretario de la Asociación Italiana de Derecho Tributario Latinoamericano, miembro honorario de la Asociación Brasilera de Derecho Tributario, es responsable de la redacción de la revista de Derecho Práctica Tributaria Internacional, representante del estudio UTMA y Asociados, Buenos Aires, y bienvenido, profesor Vilardi, a este evento. Entiendo pues que este tema es un tema importante, es un tema muy en auge ahorita, pues con todo lo que un deportista por lo menos genera, ¿no? El deportista tiene primas por sesión, primas por contratación, primas por partido, además del sueldo, primas por antigüedad, retribuciones por incapacidad, muerte. El tema de la imagen es un tema que usted lo menciona ahí importante, ¿no? Creo que pues los deportistas generan más ingresos por la imagen que por los otros conceptos, ¿no? Entiendo pues que Leonardo Messi pues tuvo problemas importantes con el fisco español por el tema de la imagen, al igual que Ronaldo, ¿no? Bueno, le damos la bienvenida y bueno, los micrófonos son suyos para su exposición. Muchísimas gracias por vuestra generosidad, por la presentación, el agradecimiento a la querida Asociación Venezolana y el saludo de la nuestra asociación, la Asociación Italiana para el Derecho Tributario Latinoamericano, que crea el profesor Ungmar y que la sostiene con la vuestra. Mi agradecimiento también al profesor Serviliano Abache, que reincide en invitarnos y a crear o a generar estos espacios de reflexión, y aprovecho para saludarlo en el día de su cumpleaños. No me atrevo a decir cuántos, pero seguramente él no lo dirá tampoco. Em, Como decía, es para mí un honor y es un placer, porque todo lo que está relacionado al deporte y aún la tributación en el deporte es un tema apasionante, es enormemente complejo, es enormemente dinámico, pero a su vez es, es muy apasionante. Hemos acordado con los organizadores y con las autoridades tratar estos tres ejes, pero que en realidad son tres ejes que están íntimamente vinculados y que están relacionados precisamente con lo que veníamos hablando antes, y al menos lo que me había dicho Serviliano eran ejes que habían estado indicados precisamente por los interesados en esta materia. Desde ya pido, no es bueno comenzar pidiendo disculpas, pero yo debo hacerlo en honor a la confianza que ustedes me brindan. Por un lado, necesariamente mis referencias o mis reflexiones van a ser genéricas, porque yo no tengo la capacidad vuestra y el amplio conocimiento que tienen ustedes del derecho eh, tributario y deportivo venezolano. Por ende, desde ya pido disculpas por la generalidad. Y también porque mis reflexiones, decíamos recién, con mi carácter de argentino residente en Italia, están necesariamente vinculadas al fútbol.
Y esto no implica que no hablemos de otros deportes, sino que por una deformación, digamos, si se quiere, quizás genética, las referencias son al fútbol. Y aparte, Serviliano nunca estado en grado de explicarme las reglas del béisbol. Intentó una vez y quizás era demasiado tarde y no lo logró. Em, Vamos a tratar, o al menos reflexionar sobre estos tres ámbitos de interés. Primero, la tributación de las asociaciones deportivas, la tributación del deportista en general, y ahí hay un hecho fundamental o relevante cuando nos referimos a estos dos, que es el aspectos fiscales de una transferencia, como bien se señalaba antes. Íntimamente vinculado con ello está la cuestión de los derechos de imagen y la tributación de los derechos de imagen que históricamente desde los años 60 en adelante, y muchísimo más en el fútbol, ha sido y es fuentes de conflicto entre el fisco y los deportistas, entre fisco y los contribuyentes, entre fisco y sus asesores. Pero como preliminar, quisiera establecer un punto de partida, porque históricamente se ha reflexionado entre derecho deportivo o el deporte como tal y el derecho fiscal como dos entes separados que casi no se tocan. Y esto, si bien no era verdad al inicio, pero tenía ejemplos menores. Es cierto, lo cierto que en los últimos años esta interrelación entre derecho fiscal y derecho deportivo es muchísimo más dinámica y muchísimo más cercana. Desde las fuentes jurídicas, ahí yo he reportado el artículo 111 de vuestra Constitución, que la pone a la educación como un derecho constitucional, y casi todos los países tienen a su vez un marco legal y una ley orgánica o una ley del deporte. Eh, y ahí no terminan las fuentes que comparten, porque también el derecho común o el derecho civil, si quieren, dan la pauta de cuáles son la estructura por la cual deben organizarse o pueden organizarles las entidades deportivas. Y ahí veremos, y esto creo que va a ser un tópico recurrente, la enorme situaciones similares que tenemos en todos nuestros países, y no hablo solamente de Latinoamérica, hablo también de Europa, situaciones similares con tratamientos jurídicos diversos y con tratamientos jurídico-tributarios diversos. Y este es un ejemplo. ¿Cómo se organiza la estructura deportiva, el club o la sociedad deportiva? Tenemos para todos los gustos, de aquellos entes esencialmente comerciales o aquellos entes sin fines de lucro. Y ahí no solamente entra en juego el derecho común o el derecho civil en sus características, sino esto va a tener inminentes repercusiones al momento de establecer su tratamiento tributario. Otro punto donde se tocan fuertemente es en el derecho del trabajo, el derecho laboral. Porque esencialmente lo que se plantea y lo que se ha planteado a lo largo de, de la relación entre el deportista y la sociedad, el ente, el club o la asociación que lo nuclea, es si esto se trata de una relación laboral o de una prestación de servicio autónomo en términos del viejo, si se quiere, o de las estructuras clásicas del derecho laboral. Y vamos a ver cómo aquí también hay asimetrías importantes, porque si bien la mayor parte, diría, hoy por hoy no niega que exista una relación laboral, hay otras estructuras, otros sistemas que hablan de una relación de trabajo autónomo, si se quiere, no de relación de dependencia o de prestación de servicios, pero aún aquellos que le dan una naturaleza laboral tienen que tarde o temprano establecer o admitir que tiene características especiales al de la simple relación de dependencia. Y todo esto está dentro del marco jurídico de uno de nuestros sistemas, pero a su vez tenemos
como decíamos recién, marcos o normativas jurídicas, entre comillas, que vienen desde el régimen federativo, desde el derecho deportivo. Y creo que aquí el ejemplo más claro es el estatuto de cada una de nuestras federaciones de fútbol, que a su vez deben replicar y no pueden estar en contra del estatuto, por ejemplo, FIFA en el ámbito del fútbol, pero no solamente en la Asociación de Básquet, también sucede exactamente lo mismo en la Asociación de Rugby. Y que a su vez coexisten con las normas del Comité Olímpico Internacional, donde cada una de las naciones tiene su Comité Olímpico Nacional. Por ende, tenemos, por un lado, una jurisdicción constitucional establecida por las normas, etcétera, etcétera, y por el otro lado, tenemos normas y órganos del derecho propios del derecho deportivo de las federaciones deportivas que coexisten a su vez con las normas del Comité Olímpico Internacional. Y todo esto determina un plexo normativo que evidentemente de alguna forma se coordinan, pero de alguna otra forma pueden entrar en conflicto. Y esto también implica modificaciones en orden al ámbito de la competencia para aquellos que trabajan en el ámbito profesional, de la competencia y evidentemente de la normativa aplicable. Si esto ya es un escenario dinámico, si se quiere, complejo para ser benévolos en el adjetivo, súmenle todo lo que nuestra materia del derecho tributario tiene para ofrecer en esta complejidad. Y esto implica no solamente el derecho tributario interno, sino el derecho internacional tributario y el derecho tributario internacional, donde coexisten cada vez más nuestros sistemas. De consecuencia, como ustedes observarán, el panorama es ciertamente complejo y por ende los abogados o los profesionales que nos dedicamos de alguna manera al derecho deportivo, yo lo hago indirectamente desde el punto de vista fiscal, necesariamente deben conocer todo este plexo normativo que a su vez se modifica todo el tiempo. Porque si las normas tributarias, nosotros que hacemos tributario, cambian todo el tiempo, también las normas deportivas lo hacen en ese sentido y basta ver, por ejemplo, en las modificaciones que ha tenido el reglamento de transferencia FIFA para darse cuenta de esto. Decía al inicio si una norma, o nos poníamos, si una norma tributaria puede afectar el derecho deportivo y viceversa. Y la respuesta quizás una década atrás hubiese sido no, el derecho tributario tiene sus consecuencias en el ámbito fiscal tributario, el derecho deportivo tiene sus consecuencias en el ámbito estrictamente deportivo. Un club o una sociedad no podría verse afectada desde el punto de vista deportivo por un incumplimiento tributario. Esto, digamos, era un leitmotiv de nuestras dos materias como compartimentos estancos. Y la realidad no es así. Si ustedes ven el régimen de licencias, y no me voy al sistema americano, que es muchísimo más simple desde ese punto de régimen de licencias, pero las licencias que otorgan las distintas federaciones para participar en sus campeonatos, bueno, a partir del fair play financiero, el incumplimiento de ciertas normativas tributarias pueden traer aparejadas consecuencias deportivas. Nombro, por ejemplo, clubes italianos como el Genoa que han podido, por llegar a la clasificación, acceder al campeonato europeo, no han podido hacerlo porque estaban en incumplimiento de las normas de fair play financiero, que no solamente afectan financieramente, sino que afectan desde el punto de vista deportivo. Puede ser que no se le dé una licencia para participar en un determinado campeonato, puede ser que haya una sanción que le impida acceder al mercado de pases por un tiempo determinado. Por ende, ustedes adviertan cómo el incumplimiento de una norma tributaria puede terminar afectando directamente una consecuencia deportiva. Y viceversa, porque ha pasado como ciertas normas previstas por órganos deportivos han tenido enorme influencia
también en el ámbito tributario. Antes de ingresar, ya los aburría a ustedes con un ejemplo puntual. Por ejemplo, el régimen de FIFA prohibió ya por el 2015 la existencia o subsistencia de los TPO, esto es los terceros ajenos a clubes y el jugador que invertían o que invierten en los clubes y en la actividad del deporte. Sustancialmente, nadie que no sea el club o el deportista puede ser poseedor o titular de derechos económicos. Que esta era una realidad nacida en Latinoamérica y fuertemente utilizada, sobre todo en los clubes brasileños, argentinos, para financiar el deporte, precisamente porque había terceros, o hay, digamos, terceros que financian anticipadamente a los clubes y luego, como una operación de riesgo, recuperan su inversión a futuro. Bueno, FIFA en su momento tenía dos opciones, o regular a los TPO o excluirlos. Decidió por ese momento excluirlos y hasta el momento están excluidos. Bueno, esto que desde el punto de vista civil, el hecho de contratar a futuro o una contratación condicional a futuro es perfectamente posible en todos nuestros códigos civiles, terminaron limitando este tipo de inversiones y les comentaba, hay una normativa fiscal argentina que directamente prohibió las contrataciones entre clubes y TPO, cuando el origen o la fuente era directamente una normativa FIFA, es más que soft law si se quiere, como se decía recién, incidió fuertemente en el plexo y en la economía jurídica de un determinado sistema. No los aburro con los casos Bosman, etcétera, etcétera, porque también son ejemplos de cómo el derecho europeo o el derecho deportivo y el derecho tributario tienen cada vez más esta interrelación que es cada vez más fuerte y con efectos que se cruzan contra la idea originaria de que van con compartimentos estancos. Si esto está claro, um, tendríamos que ir un poco más allá y verificar eh, cómo afecta o cómo se interrelaciona con el derecho tributario. Y aquí no tengo nada que explicarle porque ustedes son expertos en esta materia, pero está clarísimo que el primer punto de contacto será el criterio de vinculación. Residencia o fuente. Esto es mucho más fácil para las entidades deportivas que están ancladas o situadas o radicadas en un determinado estado. Es muchísimo más difícil para los deportes individuales. Nosotros hemos tenido dentro de la actividad profesional como clientes a campeones de MotoGP o de Fórmula 1, donde establecer dónde son residentes, donde la mayor parte del año están viajando por el resto del mundo, no es una cuestión tan simple como sucede con un club deportivo donde el jugador presta su actividad profesional en un sitio determinado, en un club determinado, y ahí la situación territorial no hay problema. Se presenta, sí, problemas de vinculación desde el punto de vista del criterio de conexión al momento de su transferencia, porque evidentemente allí entrará otro sistema en juego, el de aquel donde se va el jugador, y por ende coexistirán al menos dos normas del país de salida del Exit Tax con el país de entrada que pueden estar coordinadas o no a través de un convenio de doble imposición o algún tipo de otra reglamentación. Pero ahí seguramente tendremos una fuente de criticidad al momento de abordarlo. Otra cuestión es la que decimos recién, y esto esencialmente respecto de los clubes, si son entes comerciales o entes sin fines de lucro. Porque todos nuestros sistemas, nosotros hemos hecho un trabajo comparativo de los sistemas latinoamericanos y también europeos, no existe una reglamentación jurídico-tributaria expresamente destinada al ámbito deportivo. Pues entonces, la fuente
hay que encontrarlas dentro de los sistemas tributarios como tal. Y dentro de nuestros sistemas tributarios generalmente se trazan dos mundos diversos entre entes comerciales y en personas físicas y entes y fines de lucro. Bueno, aquí tendremos una división de aguas muy fuerte que condicionará, que desde el punto de vista civil comercial, condicionará la estructura tributaria que se le dé. Hago un ejemplo. En Argentina, todas las entes deportivos, futbolísticos, son entes civiles sin fines de lucro. No, no es que lo obligue la ley, sino que se han organizado de esta forma históricamente y continúan siéndolo. En Italia, en Italia, un par de décadas atrás, los obligaron de alguna forma, la normativa los obligó para regularizarlos a convertirse en entes comerciales y por ende se deben comportar como entes comerciales. Y adviértase allí la enorme divergencia entre uno y otro. Ya veremos más adelante, si tenemos tiempo, que hay a su vez sistemas mixtos en este sentido. Como si esto fuese poco, también dentro de nuestros sistemas tributarios domésticos habrá condicionamientos según si son sistemas más o menos centralizados, más o menos federales, y los distintos tipos de tributos que alcanzan a la actividad deportiva como tal. Desde un impuesto inmobiliario que afecte o exima al club, a la cancha, como decimos en Argentina, al estadio, o el IVA, como lo veremos. ¿A qué se aplica? Si se aplica a todas las actividades, se aplica a las actividades deportivas, se aplica a las actividades comerciales, se tiene que pagar IVA sobre los tickets o no. Bueno, evidentemente, ¿y quién es competente para esto? Porque los regímenes federales es mucho más complejo si se quiere esta coordinación entre las distintas potestades tributarias, como bien nosotros hemos analizado desde nuestra materia tributaria. Decía, como si esto fuera poco, se coordina o viene a involucrarse el derecho internacional tributario y ahí tenemos todas las normas de derecho tributario internacional y derecho internacional tributario, como decíamos anticipadamente, cuando entran en relación, en conflicto, coordinación o menos. Y esto puede determinar situaciones de doble o múltiple imposición jurídica y económica, o a su vez vacíos donde pueden haber lugar a estructuras de planificación hoy, observadas o puestas en el tapete, sobre todo por BEPS, como que pueden llegar a ser sospechadas de planificación fiscal agresiva y por ende también nuestro mundo de economía de opción y de planificación fiscal se viene o es fuertemente puesto bajo la luz sobre este tipo de operaciones que pueden ser potencialmente agresivas. Y esto alcanza fundamentalmente al ámbito de la industria del deporte como tal, porque en el fondo, y lo veremos más adelante, el deportista para el club es un intangible, es un activo intangible importante y por ende es mucho más difícil de establecerle un valor determinado o preciso como se le determina a un bien material. Si ya es difícil para la tecnología como tal, cuando estamos hablando de prestaciones deportivas, donde entran eh, seguramente condicionamientos o requisitos o cualidades humanas, la cuestión se convierte mucho más compleja. Les ruego a ustedes, porque yo me apasiona el tema y soy, como ustedes han advertido, verborrágico, por ende me cortan cuando sea necesario, cuando sea necesaria alguna aclaración o cuando ya sea demasiado pesado en mi explicación. Paso esto velozmente porque em, solamente quería hacer la referencia cómo las asociaciones deportivas tienen obligaciones propias y obligaciones por cuentas de terceros. ¿Por qué? Porque aún en los sistemas donde se trata o son estructuradas como asociaciones civiles sin fines de lucro, ustedes aquí tienen un pequeño, brevísimo resumen de cómo se han estructurado, por ejemplo, en Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Uruguay. Y hay algunas que tienen estructuración civil, otras tienen comercial, otras son mixtas. Y esta modificación o esta tipología, como decíamos, de estructura jurídica, termina condicionando el tratamiento tributario que tendrán. Pero decía, aún en aquellos casos donde estamos frente a
entidades sin fines de lucro, que pueden estar, supongamos, en un mundo abstracto, eximidas de todo tipo de impuestos, supongamos que fuese así, no encuentro no conozco un sistema que haya una exención total por todo tipo de impuestos, van a tener una obligación las entidades deportivas respecto de sus terceros, porque el club o la asociación deportiva es una enorme caja de resonancia de todas las relaciones jurídico-económicas que pasan consigo misma, con terceros y fundamentalmente dentro de estos terceros con los deportistas. Si un deportista deja de prestar actividad para este determinado club y ha sido cedido a un tercero, pues entonces generalmente el fisco pone en cabeza de la sociedad deportiva la información, tanto, no solamente desde el punto de vista deportivo, a FIFA, a la federación, etcétera, etcétera, sino también al órgano fiscal que tiene así la información adecuada para controlar la entidad de dicha operación. Eh, Dicho esto, es mucho más claro cuáles son los principales activos y los principales ingresos para los clubes. No quiero detenerme en esto, pero para entender la entidad económica cada vez mayor que significa la industria del deporte, que a su vez está cada vez, como decimos, más conectada, sobre todo desde la incorporación de los fondos y desde el modelo americano a la industria del entretenimiento, están cada vez más fuertemente vinculadas ambas. ¿Cuáles son los principales activos? Y bueno, obviamente dentro de la estructura club, el principal activo serán los contratos deportivos que tenga con sus futbolistas o con sus deportistas, la marca, que es enorme en algunos aspectos, y digo la marca cuando en realidad son muchas marcas. Si ustedes advierten, por ejemplo, el Club Boca Juniors creo que tiene registrada algo así como 22 marcas que hacen a su entidad y las explotan comercialmente de una forma cada vez más importante, sobre todo a partir de la explotación de sponsors virtuales, donde el mercado se abre exponencialmente. Y generalmente se lo caracteriza como un activo importante del club a la cancha, al estadio. Y esto depende creo que eso es más relativo, depende de dónde se lo advierta, pero ciertamente el estadio es un valor, un activo relevante para los clubes. Y esto tiene relación con los principales ingresos, ¿no? Porque si hablamos de fútbol puntualmente, el ingreso más importante, sobre todo para nuestros países latinoamericanos, son las transferencias, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros somos Latinoamérica, clubes formadores, donde luego de una etapa de formación se logra transferir a clubes de elite o donde son ejecutores, esencialmente en Europa. A partir de ese momento, allí hay una plusvalía, y bueno, habrá que ver desde el punto de vista tributario, jurídico-tributario, cómo viene tratada esa plusvalía. Y a su vez tenemos otros ingresos, como son los derechos televisivos, históricamente han sido muy importantes, ahora lo son cada vez menores a partir de las nuevas tecnologías y el streaming, etcétera, etcétera, que sería otra forma de sponsoring. Y siempre vinculados al tema sponsor, o sea, el Naman Right, donde un sponsor le da un determinado nombre por X cantidad de tiempo a su estadio. O sea, la Juventus se llama Allianz Juventus, etcétera, etcétera. Y luego otros tipos de ingresos que no son indiferentes. Por ejemplo, en Francia se ha normativizado el derecho de apuestas. Las aspectos, sobre todo online electrónicas, tienen que dejar un porcentaje que va luego distribuido a la federación y a los clubes, como sucede similarmente con los derechos televisivos. Y no hay que perder de vista para nuestros clubes formadores también esto que decíamos antes, que pueden ser cotitulares de derechos económicos. Y esto puede ser dentro de una estructura racional de inversión
algo positivo, porque seguramente el primer contrato de un jugador de la Liga Venezolana a un club europeo se da, supongamos, por un monto menor, $1 millón. Mucho más importante será ese segundo contrato donde pasa del club español al club italiano por $10 millones. Y entonces la posibilidad de que el club originario venezolano pueda resignar un, un ingreso inmediato en ese momento, manteniendo un derecho en expectativa, un derecho económico en expectativa por la segunda venta, por la futura venta, puede ser algo muy importante. Y esto ha llamado la atención no solamente de los fiscos, sino de la FIFA misma, con el proyecto este de la caja de compensación, precisamente para atender estas circunstancias. Por un lado, que los clubes formadores no se queden sin su derecho de formación, y por el otro lado, en un futuro, a regular estos derechos económicos que se han reservado los clubes, eventualmente los clubes formadores. Este gráfico solamente es del 2016, que quizá fue el último de los mercados más regulares, porque luego, luego vino Asia, ingresó China, después desapareció, empezaron los clubes árabes, pero para hacer ver cómo, no obstante las enormes diferencias entre dos sistemas, como es el italiano y el argentino, y dos entidades importantes como es el Inter o Boca Juniors, cuando ustedes van a verificar, no en cantidad de monto, pero sí en porcentaje de qué significan los ingresos y los gastos, no hay demasiadas diferencias, ¿no? Advierten como todavía en el 2016 los derechos televisivos eran muy relevantes en ambos casos, las transferencias de los jugadores otro tanto, los sponsors. Por ende, se mantenía en alguna medida o se mantiene la estructura. Ahora hablábamos, la crisis pandémica ha hecho que esta industria como tal, donde presupone sponsors, donde se presupone ferias y actividad física y gente que va a los estadios, ha sido fuertemente golpeada, y ahora vemos con placer cómo en el presente campeonato europeo esto comienza, o creemos que comienza a revertirse. Y si esto da desde el punto de vista del ingreso, de los gastos, sucede algo similar. Obviamente el gasto más importante o más contundente para los clubes son los salarios. Pero luego tenemos los gastos de estructura operativa, etcétera, etcétera, que van increyendo, sobre todo lo de gestión y marketing cuando se va profesionalizando, pero esto tiene su correlato luego seguramente en un beneficio desde el punto de vista no solamente deportivo, sino también económico-financiero. Solamente a título de ejemplo, decíamos, aún en los sistemas donde se habla de estructuras sin fines de lucro, por ejemplo, en la Argentina hay una exención subjetiva general al impuesto a las ganancias, al impuesto a las rentas, bajo la condición, ¿sí?, de que de estas entidades, estos clubes, destinen sus ingresos al objeto social y no distribuyan patrimonio ni utilidades. Este mismo sistema se aplica en Italia, por ejemplo, frente a las entidades que son no profesionales, amateurs, diletantes. Tienen esta exención subjetiva en el impuesto a la renta siempre que cumplan estos requisitos. Esto es importante advertirlo. En el IVA hay una enorme asimetría, porque hemos tratado de establecer un parámetro y la verdad que no lo hay. Hay gran cantidad de clubes donde el principio es la excepción, como por ejemplo en Argentina, que plantea una exención general de IVA y luego tasa individualmente a los tickets, o sea, la venta de entradas. En Colombia, hasta hace poco, creo que sigue vigente, era precisamente lo contrario. Entonces, depende de la actividad del sistema en general, y hay una gran asimetría en materia de IVA. Y esto es muy interesante porque no es solamente en el ámbito latinoamericano, sino también en el ámbito europeo, sobre todo en aquellas materias donde no están coordinadas o no están bajo la sistematización de la Unión Europea, por ejemplo, el impuesto a las ganancias. Hay grandes asimetrías no solamente en cuanto a tasa
en cuanto a hecho imponible, sino también a normas contables de registración. Y esto hace que sean difíciles de armonizar, difíciles de coordinar y difíciles de evaluar en su momento. Salto los tributos locales porque esto depende de cada sistema en particular. Y decíamos solamente esta reflexión. Recordemos que aun cuando el club pueda tener exenciones, también es una caja de resonancia por obligaciones de cuenta de tercera. Y fundamentalmente y cada vez más el club como agente de información y registración frente no solamente a las federaciones, frente a FIFA, frente a los organismos de información, al fisco, y también a los organismos de información de lavado de dinero. En Argentina se llama UIF, Unidad de Información Financiera, siempre bajo la órbita del GAFI. Pero para decir esto, son obligaciones que tienen los clubes respecto de las relaciones jurídico-tributarias que aparecen dentro de su marco. Y que, como decíamos antes, atención, que si están previstas desde el punto de vista federativo y los clubes no lo cumplen, pueden acarrear sanciones que no solamente los afectan desde el punto de vista tributario, financiero, económico, sino también desde el punto de vista deportivo. Si hay algo que yo he aprendido en mi experiencia profesional, que a los clubes les eh, los pueden correr, los pueden seguir, los pueden presionar con el pago de impuestos, etcétera, etcétera, y tratan de defenderse con uñas y dientes o de estirar la situación por siglos. Si usted, en cambio, le quita un punto, esta es una sanción desde el punto deportivo, tiene al otro día el 80% de tifosi, de los hinchas, de los hooligans en la puerta del estadio. Por ende, el hecho de sanciones deportivas en este tipo de actividades tiene una presión muy, muy, muy fuerte. De ahí que la relación entre derecho fiscal o incumplimiento fiscal frente a sanciones deportivas no es un tema menor. Y esto no es solamente respecto su jugador profesional que está contratado por la institución y por ende debe ejecutar su actividad profesional exclusivamente para el club, sino también para los otros terceros que están en la órbita de la industria. Dentro de ellos, quizás el más relevante y el más discutido es el del agente o el intermediario, que hoy no llegaremos a tratar, pero sería muy interesante porque generalmente es el sujeto que nadie quiere hacerse cargo, pero que es indispensable en este sentido. Y eso se advierte, por ejemplo, en la misma actitud de FIFA en este sentido, que por un lado intenta regularlos, por otros momentos los deja en libertad, pero los deja en libertad y después advierte que son excesivas las comisiones que cobran e intenta regularlos de nuevo. Por ende, creo que es una materia a tener en cuenta. Me he extendido muchísimo en esto, pero creo que tenía relación a lo que tratamos en este segundo ámbito, que es la tributación ya del jugador profesional. Y decía Manuel al inicio, cómo en realidad en los jugadores de élite se ha ido modificando la relación salario, ingresos por patrocinio, por decirlo así, por sponsor. Y ustedes tienen ahí una comparación, basta ver los dos primeros, ¿no? Ronaldo y Messi, cómo reparten salarios y cómo reparten patrocinio. Es muy interesante en este sentido. ¿Por qué? ¿Por qué es muy interesante? Porque aún frente a una misma cantidad, supongamos que Ronaldo y Messi cobrasen exactamente lo mismo, no es indiferente de cómo está compuesto esos ingresos. Pagan la misma cantidad de impuestos. ¿De qué depende? Depende del sistema solamente, del régimen tributario aplicable. Y esto es interesante porque ahí habla fundamentalmente de la relación que tiene el fisco con el deportista. Y es muy paradigmático porque las carreras deportistas son sufridas, digamos, hablemos de no solamente los de élite, y que tienen muy poco tiempo para rendir
desde el punto de vista deportivo y comercial. Y así a la gloria le sigue el ocaso deportivo. Y si hubiera que hacer un paralelismo también con el fisco, primero tienen un reconocimiento y seguidamente al reconocimiento vendrá un requerimiento fiscal. Si usted advierte el sistema español con la ley Beckham o el sistema italiano con el decreto Crescita, ha pasado más o menos esto. Por un lado, en un momento se los ha llamado a los deportistas diciéndoles, bueno, este es una jurisdicción amable o amigable con ustedes y por ende han hecho crecer la liga. En un momento determinado cambian los aires políticos, cambian los aires socioeconómicos y luego estos mismos deportistas que pasaron de la gloria terminan siendo perseguidos. Voy mucho más allá del tema de su legalidad o no, de si era previsible o no, pero digamos, si uno lo viese jurídicamente, es, por un lado, son reconocidos y por el otro lado, luego serán perseguidos por los fiscos. Desde los casos, por eso digo, no hablo de la justicia e injusticia de esta persecución, sino es de la actitud de la política legislativa frente al deporte y frente a estos deportistas de élite. En este ámbito, la relación entre derecho tributario y derecho deportivo es también muy marcada. Y quizás desde los ingresos del deportista, la primera cuestión que se plantea es ¿qué es el ingreso que recibe el deportista? ¿Es solo un salario o es solo salario? Bueno, y aquí, vuelvo un segundo a lo anterior, no es indiferente la integración de cómo está compuesta el ingreso. ¿Por qué? No es lo mismo, y ustedes lo saben mejor que yo, no es el mismo el tratamiento tributario que tendrá un salario, donde solamente generalmente tiene las deducciones previstas por ley y se realiza al bruto y no mucho más, que si fuesen ingresos por patrocinio. Y a su vez el ingreso por patrocinio va a cambiar puede cambiar sustancialmente desde dónde venga, cuál es la actitud o cuál es la figura del deportista frente a ello. Es solamente uno que se dio su imagen y recibe royalties. Es una misma empresa suya que a su vez distribuye dividendos, como lo veremos. Por ende, no es indiferente cómo está integrado su ingreso. Pero asimismo, cuando se habla de retribución, si quieren, para no darle el carácter de salario, porque no todos los sistemas lo llaman de salario para darle una naturaleza jurídico-laboral, eh, se pagan, como se decían ahí, un montón de accesorios, premios, primas, derechos de fichaje, derechos de receso. La terminología es infinita. Y ahí, en general, y esto es como una generalidad, los sistemas tienden a ser omnicomprensivos. Es decir, el principio es que cualquier retribución que tenga que ver de una forma directa o más o menos directa con el ejercicio de la actividad deportiva se la va a considerar o se la debe considerar retributiva o salario para los sistemas que así lo indican. Deja fuera aquellas otras que no están directamente relacionadas, como puede ser el patrocinio, que no tiene nada que ver con la camiseta del club, por ejemplo. Pero no solamente esto. Decimos, el jugador no solamente tiene ingresos por la retribución salarial, si quieren, del ejercicio del derecho de su prestación profesional para un determinado club, que lo hace en carácter de exclusividad, y de allí nacen derechos formativos y derechos económicos para ambas partes. Eh, Puede tener sponsors, por ende ingresos por este sentido, que pueden estar a su vez vinculados o no. No sé si ustedes me están viendo porque yo temo haberlos perdido. Por ahora todo bien, Cristian. Todo bien, Ah, ok, Cristian. ok, ok. Estamos todos. Perfecto, Cristo. Gracias, les pido disculpas porque en un momento temí que en mi verborraje me había quedado solo. No, estamos aquí todos. Gracias. Em, Decía, no solamente salarios, no solamente ingresos, sino pueden integrar su retribución otros rubros, como por ejemplo
decíamos recién, los derechos económicos. ¿Por qué? Porque el jugador, a decir de FIFA, no puede ser considerado un TPO, este es un tercero a la relación de transferencia entre los clubes, porque él es principalmente el interesado y, si se quiere, el sujeto y el objeto de esa transferencia, por ende no es un tercero. Y esto implica asumir que este jugador podría renunciar originariamente a parte de su retribución por un derecho económico futuro en una segunda transferencia. Entonces también él podría ser titular de este tipo. El tema es que si lo consideramos de naturaleza jurídica laboral, salario, generalmente en nuestros sistemas eso es indisponible y por ende no podría ser cedido a terceras partes. Lo mismo si hablamos de los derechos económicos, que en realidad, futuros derechos económicos, desde el punto de vista estrictamente jurídico, se podría, porque si yo me quedo con un porcentaje de mis futuros derechos económicos, tranquilamente podría ponerlo dentro del ámbito jurídico comercial y venderlo anticipadamente. Solo que, y esto no por una cuestión fiscal, sino por una normativa FIFA, por ende está limitado al ámbito del fútbol profesional, esto está prohibido. Por ende, ya no es por su naturaleza salarial o no, que se lo determina cada jurisdicción, cada sistema, sino por una normativa federativa reglamentaria. Y ustedes observan cómo acá vuelven a contactarse las fuentes normativas. Y a su vez, hay otros tipos de derechos, como puede ser el derecho de imagen, que han quedado alejados o que no han podido ser comprendidos en el derecho de retribución salarial, y esos son libremente transmisibles para las partes. De hecho, que los jugadores profesionales, en un momento determinado, cuando son apetibles para los sponsors, terminan transfiriendo, pueden optar por transferir sus derechos de imagen, y aquí no hay límites, no es que lo deben transferir necesariamente al club donde juegan, pueden ejecutarlos de motu propio o pueden cederlos a una Star Company o de hecho, por ejemplo, sucede, y de hecho que hay numerosos conflictos en este sentido, que lo ceden a sus representantes, porque también el agente o intermediario representante puede ser titular o puede ser cesionario de este tipo de derechos. Este ejemplo solamente muestra la enorme asimetría que hay también al momento de imposición de los jugadores en los distintos sistemas. Aquí he reportado en el ámbito europeo, y ustedes advierten cómo cambia enormemente. Y esto no es indiferente, porque si estamos dentro del ámbito europeo, el hecho de que la tributación de un jugador de élite con alto ingreso sea menor en un lugar que en otro, puede condicionar en algún sentido que ese jugador vaya a ese club. Y esto es muy problemático al interno de la Comunidad Europea, donde debiera haber libertad de transferencia. Pero evidentemente se podrían crear, y de hecho se crean, discriminaciones positivas o negativas en este sentido. De allí que, si ustedes recuerdan, que sea la ley más paradigmática ha sido la ley Beckham, precisamente para eso, donde España creó los Galácticos y fue la fuente de crecimiento de su liga, y fue transitoria. Ahora Italia hace unos años creó su decreto Crescita y ya no pudo hacerlo solamente limitado al mundo deporte, sino que tuvo que abrirlo en general, pero sustancialmente crea un beneficio para los jugadores que ingresan al sistema italiano, residente italiano. Entonces, por una X cantidad de años, va a decir, señores, lo que vamos a hacer es, yo a usted no lo voy a tratar como residente italiano, y por ende, desde el punto de vista estrictamente fiscal, estoy creando un beneficio. Usted, por las rentas que se genera en el país, me paga normalmente, y esto significa salario. Por las rentas que usted genera afuera, estamos hablando principalmente de imagen, me paga una flat tax. Bueno, esto es ciertamente beneficioso y puede crear una discriminación con las otras ligas y con los otros sistemas. De hecho, que la Unión Europea ha puesto el foco en este tipo de legislaciones permisivas o beneficiosas, y por lo pronto le ha establecido un límite temporal.
Usted no puede ir más allá de 3, 4, 5 años, porque en definitiva está creando una discriminación en este sentido. Obviamente, decíamos a la par de ello, cuando el hecho más trascendente es cuando se da la transferencia de un jugador que pasa de un club al otro. Esto es la cesión de los derechos federativos de un club A a un club B. Y cuando esto se produce en el ámbito transnacional, entran en juego todas. Entran en juego las normas federativas, entran en juego las normas deportivas, entran en juego también, obviamente, las normas fiscales. Y ahí tendremos que ver en cada sistema particular en salida si se está previsto un exit tax o no, qué va a pasar en el medio, porque el jugador no es que se va el 31 de diciembre, sino que puede irse en el medio, sigue siendo residente o no residente en los dos países. Esto es muy relevante y a su vez estos dos países donde el jugador sale y llega, ¿están vinculados por un convenio de doble posición o no? Y ahí tendremos también normas internas de derecho tributario internacional que establecerán presunciones de renta, presunciones de fuente, etcétera, etcétera. Adquisición de residencia, presunción de fuente, presunción de si hay exit tax o menos. Y allí donde los países están vinculados por un convenio de doble posición, pues entonces habrá que ir a ver qué dice la convención. Generalmente estos han seguido el modelo OCDE ONU, el artículo 17 que trata las rentas de artistas y deportistas, que en realidad no soluciona de fondo el problema porque establece una suerte de potestad compartida. Trató después del modelo del 77, si ustedes se recuerdan, de limitar de alguna forma la utilización abusiva de las Star Companies que había iniciado sustancialmente con los basquetbolistas americanos, que lo logra a un cierto nivel o limitadamente. Luego hay una gran asimetría, si ustedes advierten al momento de decir cuál, porque la típica cuando ustedes trabajan en esta actividad es ¿cuánto me cuesta la transferencia? Esa es la pregunta, tendría que haber empezado por esta, Filmina, porque lo que le pide, pregunta el representante, lo que le pregunta el club que compra, lo que el club que vende es ¿cuánto me cuesta la transferencia? Y la respuesta, nosotros abogados acostumbrados a decir depende, porque en definitiva cada sistema establece eh, una estructura de costos diversos. Acá yo le he reportado, por ejemplo, el de la Asociación Argentina, de la AFA, donde llegamos a un altísimo grado de costos de transferencia. Por ende, estamos superando el 23-25%. Se imaginará que para el club que compra no es indiferente y al neto hay que agregarle estos porcentajes, que a su vez están compuestos, como ustedes verán acá, de distintos rubros, algunos de los cuales son fiscales y otros no. Por ejemplo, el 2% que recibe AFA, la Asociación de Fútbol Argentina, como derecho de transferencia, no tiene un componente, no tiene una naturaleza fiscal. ¿Sí? Sí lo tiene, por ejemplo, el 725 que va en el sistema argentino para el Fondo de Deudas Provisionales o el impuesto a los sellos. Es crítico, por ejemplo, el 15%, que no es menor del estatuto de jugador profesional. Teóricamente, este 15% de la transferencia, que no es un monto menor, ustedes imagínense en transferencias que se hacen por 10 millones de dólares, debería ir o debe ir al jugador. Ahora, y esto es, lo colego, lo vinculo con lo que decíamos antes. Si esto tiene naturaleza salarial retributiva, pues entonces no es renunciable por parte del jugador. Y no es renunciable y no es transferible, no está en el comercio jurídico. Y esto sucede en Argentina, por ejemplo. Está en el Estatuto del Jugador Profesional. Si usted se da vuelta, cruza el río y está en Uruguay, este 15% o lo que sea, creo que es mayor inclusive, pero no tiene naturaleza o no el sistema y la jurisprudencia no le han dado naturaleza salarial, sino una naturaleza comercial. Y entonces, si tiene una naturaleza comercial, es renunciable por el jugador. Y a ese punto, ciertamente puede ser materia de abuso, pero también puede ser materia de elección del jugador que dice, yo prefiero renunciar hoy a este 15% de la transferencia a un monto menor, pero que me permita jugar en una liga donde yo puedo ganar más o desarrollarme mejor. Pero insisto, esto es muy marcado como asimetría y hay que verlo
en cada ámbito en particular. Me estoy excediendo, son las 5:05. Solamente les quiero señalar el último punto, que es el de derecho de imagen. ¿Por qué? Porque está en alto crecimiento. Ustedes ya vieron antes en la filmina anterior cuánto significa para un jugador de élite el ingreso por derecho de imagen, que ha superado el derecho de retribución salarial que cumple el club. Pero es enormemente complejo porque decíamos, tendremos que verificar si, por ejemplo, esa imagen está vinculada o no a la actividad deportiva y si está vinculada o no al club. Ahí generalmente los que trabajan para clubes siempre tienen el mismo problema de decir, ¿hasta dónde puedo utilizar la imagen de mi jugador? Jugador en el sentido que ejerce los derechos federativos. Bueno, y ahí hay una norma no dicha de decir, bueno, yo no puedo abusar de mi estrella y ponerlo solo en todas las publicidades del club y de los sponsors de mi club, sino que tiene que estar en situación de juego y al menos 3. Esto no lo dice nada, no lo establece ni el Código Civil ni la norma deportiva, pero se entiende que es la forma de equilibrar entre utilizar su imagen personal y utilizar la imagen en función de juego. Pero desde el punto de vista estrictamente fiscal, y aquí me quedaría, la pregunta que tendríamos que hacernos es, ¿por qué? ¿Por qué los derechos de imagen siempre han sido conflictivos frente al derecho fiscal? Hablo del caso Maradona, Falcao García. Maradona falleció y a los 2 meses, quizás como un homenaje ex postum, el fisco italiano le condenó de alguna forma la sanción que lo siguió por 20 años. Ustedes hablábamos antes de los casos de España, ¿no? No solamente Ronaldo, Messi, Mascherano, muchísimos jugadores involucrados. ¿Por qué? Porque en realidad, si ustedes advierten, la naturaleza del ingreso, como decíamos antes, del deportista, no es la misma. Si yo recibo por salario, obviamente el salario está clarísimo dónde lo percibo, dónde lo pago, podré hacer las deducciones que me permite la ley y no mucho más. Generalmente tienen una tasa progresiva, los jugadores de élite están en la tasa más alta, se aplica eso. Ok, tendremos problemas, sí, si con primas o premios se aplica la misma legislación, pero sustancialmente es eso. Cuando hablamos de imagen, está clarísimo que si yo no estoy vinculado, ya por lo pronto puedo elegir la residencia del lugar donde, a partir del cual yo voy a ejercer o voy a desarrollar, aprovechar económicamente esas imágenes, ese derecho de imagen que me pertenece, o sea, los beneficios económicos comerciales de mi derecho de imagen. Y ahí decíamos, hay para todo, porque puedo ejercerlo dentro del mismo territorio o cederlo a una start company que se dedica a eso y que está en Holanda, por poner la sede de donde generalmente están los sponsors más grandes. Bueno, y entonces yo, jugador profesional, me quedaré solamente recibiendo royalties. Pero a su vez puedo decidir de otra forma, armar mi propia empresa, ubicarla en una jurisdicción X y no solamente recibir royalties, sino también dividendos yo mismo. Y esto me lo permite. De hecho, por ejemplo, que sistemas como el español dicen, señores, hasta cierto porcentaje yo le permito que usted reciba en función de derecho de imagen con su misma sociedad. No me importa. De hecho, que la condena en el caso Messi, no solamente, digo porque es el más famoso, el fisco, el tribunal termina diciendo, señores, a mí no me importa que el señor haya realizado una estructura fuera de España. No me importa ni siquiera que la haya realizado, que la haya situado, radicado en un paraíso fiscal. En realidad fueron 2 porque después uno lo trasladó a otro, etcétera, etcétera. Lo que le critica es precisamente que esto haya sido omitido al fisco. Y esto es muy interesante porque tiene que ver con el paradigma actual del derecho tributario, el derecho internacional tributario, que es sustancialmente la información y es la transparencia en la información. Por ende, si ustedes advierten, también
en este ámbito, la vinculación entre estas dos áreas es siempre cada vez más fuerte. De hecho, que la investigación y la condena de este tipo de estos futbolistas en España fue posible solo a partir de que ciertas jurisdicciones, como por ejemplo Uruguay, levantaron el secreto societario y el secreto bancario. Si no, hubiese sido imposible o hubiese durado 10 años más. De allí que es muy relevante advertir esto. Y atención, porque los mismos sistemas que por un lado me crean beneficios en este sentido, después corro el riesgo de que me lo estén persiguiendo por el otro. En nuestros países generalmente se venden estructuras, ¿no? Bueno, vamos a Panamá o a Malta, o como si fuesen... No, bueno, hoy tenemos que tener en cuenta fundamentalmente que puede estar perfectamente en estos países porque a su vez tienen las características para ejercerlo, pero tiene que tener, me vinculo a BEPS, tiene que tener sustancia. Si en definitiva mi estructura, por más que sea creada por el mismo deportista, tiene sustancia y ejerce y contrata y negocia estos contratos, pues entonces será defendible. Si solamente una caja, una estructura vacía, donde luego todas las actividades las hacen terceros, seguramente seré eventualmente cuestionado. Y cuestionado no solamente por el fisco donde actualmente soy residente, puedo ser cuestionado por el fisco donde antes era residente. Sé que me he excedido, como ustedes advierten, hay muchísimos otros temas relevantes que nos convocan y que espero que podamos compartir. Les agradezco el espacio de reflexión. Nombro en tester, tributación de los agentes intermediarios, como nombré antes, los entrenadores y el cuerpo técnico, la relación entre el derecho deportivo y el derecho de entretenimiento que hablábamos antes, imagen y marcas, el club y el deportista, fair play financiero y bueno, está siempre vigente la industria del fútbol y la relación contra la lucha contra el lado de activos. Son todos estos temas y cada uno de los que hemos tocado hoy puede ser profundizado, que seguramente nos pueden dar un espacio de reflexión particular sobre estas aristas. No me queda más que agradecerles por la paciencia, agradecerles por la invitación y quedo obviamente a vuestra disposición. Cristian, de verdad que excelente tu exposición, súper interesante todo el tema, de verdad que, como tú dices, hay muchísimas aristas para analizar y revisar y podemos en otro momento pues hacer otro evento. Mira, Cristian, yo te tengo una pregunta, ¿no? Estos jugadores élite no establecen en los contratos cuando celebran con su club que el club debe asumir el pago del impuesto, o sea, que el salario de ellos es libre de impuestos. O sea, no sé si tienes conocimiento de cómo son esos contratos y esa figura de que el club asuma el impuesto, si es que existe, cómo los fiscos respectivos las administraciones tributarias respectivas lo han aceptado, lo aceptan o no lo aceptan, o no es posible hacerlo. Te agradezco enormemente la pregunta porque es la clásica. Yo establezco mi salario neto. No me importa a mí cuánto significa, cuánto tengo que pagar de impuestos, etcétera, etcétera. Solo, y esto es perfectamente posible porque es una relación entre partes, ¿no? Entre particulares. Solo que esto no es oponible al fisco. Para el fisco, el sujeto tributario contribuyente va a ser el jugador. Y por ende, esto pasó, por ejemplo, en el caso Maradona-Falcao. Habían dicho, lo tiene que pagar el club. Y el club no lo pagó, pero el sujeto tributario, el obligado tributario, era el jugador. Pues entonces a él van las relaciones. Por ejemplo, en Argentina se está dando una situación particular donde se paga más por prima por premio, en realidad no es el mismo concepto, pero por prima y no por salario. ¿Por qué? Porque tiene un régimen de retención más bajo, pero le está trasladando, el sujeto obligado sigue siendo el jugador profesional y le está trasladando el riesgo precisamente el jugador profesional que el día de mañana viene el fisco y le dice, señor, usted me tendría que haber pagado 30. Y el jugador dice, no, bueno, pero el mío era neto, me retenía el club. No, acá el club no retuvo ni me hizo ningún pago. Pues entonces, son absolutamente válidas.
los contratos, de hecho, como tú has dicho, tratan de hablar sobre el neto de impuestos, pero luego, al momento de quién realiza la declaración jurada de los impuestos y de quién debe pagar frente al fisco, es el contribuyente. El club tendrá sus obligaciones como club y como agente de información y percepción frente a terceros, sobre todo en Europa, donde son entidades comerciales y por ende tienen eh, una mayor vigilancia, si se quiere, desde ese punto de vista. Ahora, Cristian, en el ejemplo que tú pones, los 105 millones de euros de Ronaldo y los 104 de León Messi, ese es el neto, o sea, ese es el neto de lo que ellos se ganan o ese es el bruto y después habría que tomar en cuenta el neto. No, eso al menos, eso es del año pasado, de ingresos del año pasado, Claro, por ende serán de ingresos del 2019 y son ingresos brutos. brutos, Son claro. ingresos brutos. Por ende, si los dos, si los dos ganan 105, no significa que el neto sea igual para ambos, porque en tanto están en sistemas jurídicos tributarios distintos. Uno está en Italia, el otro está en España. Y el componente de ingresos, como decíamos recién, no es el mismo. Messi cobra más por salario Sí, y Ronaldo cobra más por derecho de imagen. Y a su vez, Italia, en este momento, tiene un régimen beneficioso, el decreto Crescita, para que lo beneficie a Ronaldo. De hecho, que fue uno de los argumentos, no deportivos, sino fiscales, para que viniese a jugar en Italia. ¿Por qué? Porque por por los ingresos originados fuera de Italia, y obviamente el salario es ingreso interno, por ende no cuenta, sino cuenta aquello derecho de imagen, tienen una flat tax. Por ende, que gane 1 millón, 10 millones o 100 millones, pagan un fijo. claro, entonces sería como una especie de cláusula de gross up, ¿no? O sea, Sí, le aumentan la remuneración en función de que el neto ya le quede con lo que quiere el claro, jugador, pues. claro, claro. Y eso le permite, y eso no es solamente en función de los clubes que están en un sistema con este tipo, pueden ofrecer, como hizo España en su momento con la ley Beckham, pueden ofrecer mejores salarios porque su carga impositiva es menor. Pues entonces, si a mí el jugador me cuesta 100 y tengo que pagar al fisco 25, puedo ofrecerle 120 si al fisco le tengo que pagar 5. Por ende, el jugador también se va a ver de alguna forma beneficiado de esto. Por ende, no es un juego indiferente y de hecho por esto que la Unión Europea ha puesto el foco de atención en este tipo de normativas beneficiosas. Diciendo, en tanto no lo puede particularizar en un solo sector, tiene que ser mucho más general. Y por otro lado, seguramente tienen que ser transitorias. De hecho, que la ley Beckham lo fue y el decreto Crescita tiene 5 años solamente de vigencia. Muchas gracias, Cristian. Bueno, sigo aquí con una pregunta. Felicitaciones, Carlos Murga, por su extraordinaria presentación. Muy interesante los derechos de expectativa y económicos a futuro. Ahora bien, en materia de transferencia de contratos, la relación jurídica tributaria se establece solo al verificarse la transferencia del jugador o sucede por periodo, plazos. Por último, esta vigencia de la ley Beckham solo si no se prestan los servicios por menos de 6 meses. Por último, esta vigencia, no sé, aquí habla de solo si no se prestan los servicios por menos de 6 meses, lo cual es poco factible. No sé si es que no aplica la ley Beckham. Bueno, ya se eliminó, ¿no? Según tú mencionas. No, empiezo por el inicio y le agradezco a Carlos la precisión y está muy bien porque nosotros decíamos el hito donde se juntan clubes y deportistas y todo el derecho tributario internacional entra en juego es con la transferencia. El momento del hecho imponible es la carga, los que hacen derecho deportivo, la carga del TMS. En el sistema FIFA, donde los dos clubes cargan los datos del jugador y FIFA aprueba la transferencia del club venezolano al club italiano. ¿Sí? Este es el momento del hecho imponible. De hecho, que suceden numerosas controversias por esto, porque para el fisco, supóngase el fisco, voy a sacar Venezuela, fisco argentino, que dice, ok, usted desde el momento
que se realizó el hecho imponible, me tiene que pagar el impuesto provisional del 7,5%, que es un aporte provisional. Ok, pero todavía el club no me pagó, porque me lo hace a plazo. Bueno, pues entonces ahí se puede crear un conflicto, pero el hecho imponible, el momento del hecho imponible es la carga del DMS y ese es el momento de la transferencia. La otra pregunta no logro entenderla, si Carlos, pero seguramente se basa en mi capacidad. Las transferencias de 6 meses, en el ámbito del fútbol, está previsto que las transferencias no pueden ser menores a una temporada, ¿sí? Sean transferencias definitivas o transferencias temporarias. Podría pasar que una temporada sea corta, de enero a junio, y entonces tengan 6 meses, pero ahí dependerá del título de transferencia. Ustedes recuerden que pueden ser transferencias a título definitivo, ¿no? Del 100%. Transferencias transitorias, donde yo le doy, mi club le da préstamo al otro jugador. Pueden ser transferencias definitivas donde el club cedente se queda con un porcentaje de los derechos económicos, de los futuros derechos económicos, como dijimos, que son una fuente de financiamiento muy importante para los clubes latinoamericanos que pueden esperar la segunda vuelta y que tienen la capacidad de ir verificando a cuánto se venden en segunda vuelta. Pero bueno, dependerá de cada situación particular y dependerá precisamente del tipo de transferencia al cual se refiere. Perfecto, Cristian. Mira, bueno, aquí hay unos comentarios adicionales. Juan Corodi, felicitaciones, Cristian, una excelente exposición. Muchísimas gracias. Después, Serviliano Abache te menciona, como siempre, simplemente excelente. Gracias, querido amigo, por tu deferencia con la BDT y por enseñarnos con tu superior conocimiento en este apasionante tema. Ya no hay más preguntas. No sé si alguien quiere tomar la palabra y hacer algún comentario. Ya va. Ajá, Juan Carlos Fermín. Dice, buenos días. ¿Podrías, por favor, aclarar un poco más las denuncias presunto fraude fiscal en los casos de derechos de imagen cedidos a compañías extranjeras? No sé si o sea, se refiere, quiere un poco como más información, pues, ¿no? De las denuncias de presunto fraude fiscal. Sí, porque yo lo que veo, Cristian, también en ese punto es que, o sea, según lo que entiendo, era que ni siquiera Messi reveló que tenía sus ingresos, ¿no? No fue que los, que, o sea, Es no sé perfecto, si, es sí, perfecto, porque, a ver, cada caso tiene su enorme particularidad. No era lo mismo el caso Maradona, Careca, Falcao de los años 80 que los casos Messi, Ronaldo, Mascherano. Eh, pero si hay un denominador común, es que estos ingresos, ¿sí? Primero, los sacan del ámbito salarial, entran por el ámbito del derecho de imagen y por ende van a otra jurisdicción. Ahí tenemos dos problemas que pueden ser fuente de fraude. Primero, ¿qué es lo que pasó en el caso Maradona? ¿Es realmente un beneficio del derecho de imagen o es solamente un salario encubierto que porque el sistema lo trata de una forma más beneficiosa, hice pasar parte de salario como derecho de imagen? Primer caso simple de fraude de calificación, si se quiere, ¿no? Esto que es salario, yo lo hago pasar como imagen, porque en el sistema me es beneficioso. Esto es lo que pasaba con Maradona. Otra cosa es, no, esto es imagen, ¿sí? Pero el jugador crea una estructura en virtud de la cual no la hace conocer al fisco del cual es residente. De hecho, que las defensas de estos deportistas era, yo tenía la posibilidad de estructurar mi empresa de explotación de derecho de mi imagen donde quiero, ¿sí? Y si la estructuro, supóngase, en Uruguay, pues entonces, ¿quién me debe venir a reclamar? Es el fisco uruguayo, no usted. Porque esta renta es de fuente estrictamente uruguaya, la empresa es uruguaya. Lo que le ha dicho el fisco es, primero, en tanto,
usted me tendría que haber informado, porque quien es el beneficiario efectivo de esa renta es usted, ¿sí? Es el deportista como tal y usted es residente aquí en España. Sin contar, todo lo demás es una cuestión de prueba, etcétera, etcétera. En el caso, si ustedes leen el caso Messi, después lo encuentran en internet, pero se los mando, es un manual perfecto de lo que no debe hacerse. Porque, no sé, aparecía firmando, la empresa había sido constituida por los padres y un representante que después se pelean en un paraíso fiscal, luego ceden todos los derechos de imagen por 10 años por algo así como $5.000. Inmediatamente a los 2 meses firma por Adidas por X cantidad de millones. O sea, ahí hay una enorme cantidad de prueba que ofrece el fisco donde dice, señores, primero, la estructura que ustedes crearon no tenía sustancia en este sentido. Nunca ejerció los derechos, sino se limitó a transferirlo a terceros. Segundo, usted dice que cedió sus derechos y se comportó. Si cedió los derechos, tendría que haberse comportado como un tercero que recibe royalty. Y no, Messi aparecía firmando a su vez de su puño y letra un montón de otros contratos. O sea que no existía como tal. Esa estructura era ficticia. Y a su vez esa estructura era ficticia y no estaba declarada ya. Lo que dice el fisco español es precisamente esto de usted no puede ampararse en el desconocimiento, porque la típica defensa de los deportistas es yo sé jugar al fútbol, esto me lo maneja mi representante, me lo maneja mi padre, etcétera, etcétera. Pero la teoría esta del desconocimiento no puede ser, esto es lo que dice el fisco, no, el tribunal español, no puede ser invocada cuando usted tenía que saber, pero a su vez no solamente tenía que saber, sino que se aprovecha de los beneficios de esa estructura. Es decir, ustedes armen lo que quieran. Perfecto, pero si yo después me vuelven estos beneficios, evidentemente soy el beneficiario efectivo. En general, en estos últimos tiempos, perdón si me amplié con la respuesta, las estructuras evasivas, elusivas o fraudulentas vienen por el lado de la no información al fisco donde ese sujeto es residente. Y atención que en este momento tendremos muchísimo más trabajo en este sentido porque planificaciones que históricamente se entendían dentro de una economía de opción, en este momento pueden ser, según, por ejemplo, la Unión Europea o los sistemas locales donde así lo han recibido, pueden ser consideradas como posibles planificaciones fiscales agresivas. Y esto implicaría eventual tipo de obligaciones de cumplimiento, de compliance por parte de los asesores, ¿sí? Y también los asesores venezolanos, por ejemplo, porque aunque la operación, si la operación tiene algún tipo de trascendencia en Europa y el asesor es en Venezuela, tendría que también estar obligado a informar y eventualmente algún tipo de sanciones. Por eso es muy importante hoy por hoy verificar cuál es la real gestión de los derechos de imagen desde el punto de vista estrictamente comercial, pero también desde el punto de vista fiscal. Muchas gracias, Cristian. Bueno, Carlos Murga te agradece por la respuesta. Jorge Raige te menciona, excelente presentación, Cristian, muy clara y completa. Feliz Día de la Independencia Argentina, menciona. Gracias. Juan Carlos Fermín, que te hizo la última pregunta, muy amable por su respuesta. Lo felicito por su exposición. Ya pues no hay más comentarios ni preguntas, Cristian. En nombre de la BT, bueno, te agradecemos enormemente que hayas compartido tu conocimiento en esta materia y bueno, esperamos pues volver a contar contigo para algunos de los otros temas que mencionas ahí o que mencionaste en tu última lámina. De verdad que muchísimas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Sabes que el agradecido soy yo y no es no es una fórmula de condición, es una realidad. Yo me siento muy cercano a la Asociación Venezolana y a muchos de ustedes que conozco. Les pido disculpas si por ahí me apasiono con estos temas, pero son parte de mi interés. Y claramente quedo a disposición de todos ustedes y renuevo el agradecimiento a la BDT por
privilegiado espacio de reflexión que tú nos has permitido. No, gracias a ti, Cristian, y bueno, seguimos en contacto. Bueno, feliz día a todos. Seguimos más adelante también con más viernes de la BDT. Muchos saludos y hasta luego a todos. Gracias. Saludos.